Bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que se unen a este coloquio del doctorado el día de hoy. El doctorado realiza esta serie de coloquios en el marco de las líneas de investigación que conforman nuestro programa. En este caso, el coloquio del día de hoy está relacionado con la línea de familia y parentalidad que dirige la doctora Daniela Aldoney aquí presente. Así que, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos. Los dejo con la doctora Aldoney. Dani, estás en mute, por si acaso. Estás muteada. Ahora sí, dije lo más importante, pero no importa, lo puedo repetir. Gracias, Jessica, y gracias a los que nos acompañan hoy día en directo y a los que verán esto en otro momento para que puedan verlo y no perdérselo. Quedará en la página web del doctorado, ¿cierto? Por ahí se guardan todos Sí, los coloquios. así es. Bueno, para mí es un gran honor hoy día presentar a esta gran investigadora, María Inés Ferregui. Ella es profesora asociada en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es psicóloga de la UFRO y magíster en psicología educacional de la Católica también. Y tiene su doctorado en educación y psicología de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ella realiza docencia en pregrado y posgrado y mucha investigación, muy activa en la investigación en áreas de psicología del desarrollo y aprendizaje infantil. Y lo hace desde la Facultad de Educación, lo cual creo que también es un gran aporte. Sus principales investigaciones están en la línea de, bueno, el desarrollo cognitivo de los niños en edad preescolar y escolar, aprendizaje de las habilidades matemáticas tempranas y posteriores, un tema que ha tomado vuelo durante el tiempo, pero debo decir que Vanessa fue una de las que partió con este tema, y influencias familiares en el desarrollo infantil. Eh, Armó y fue directora del Núcleo Milenio para el Estudio del Desarrollo de las Habilidades Matemáticas Tempranas, MEMAT, así que no sé si lo habrán visto en las redes sociales porque también es bien activo. Y hoy día nos acompaña desde Canadá, donde está de Visiting Scholar, en el Cognitive Science Department en Pickering Center for Research and Human Development, profundizando aún más sus estudios y compartiendo todos sus saberes con profesores y alumnos por allá. Así que le damos la gran bienvenida a María Inés y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Jessica, también por la presentación. Eh, Daniela, para mí es un honor estar acá y agradezco la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, con quienes están presentes hoy día y con quienes nos van a ver después, un poco el trabajo que he estado desarrollando en esta línea sobre influencias familiares en el desarrollo de las habilidades matemáticas tempranas. Y estoy muy contenta de poder compartir este trabajo pese a la distancia. Así que agradezco la oportunidad también del doctorado de permitir esta posibilidad de hacerlo online. Les voy a contar cuál es la agenda de la presentación y luego vamos a desarrollar los diferentes temas. Vamos acá. Entonces, el objetivo de esta presentación en general es compartir con ustedes la manera en que hemos ido desarrollando una línea de investigación que muestra cómo el ambiente matemático en el hogar se vincula al desarrollo de las habilidades matemáticas tempranas. Entonces, primero voy a partir contando por qué este foco en matemáticas tempranas, cómo surgió, por qué es relevante y por qué además es muy relevante en nuestro país. En segundo lugar, voy a enfocarme en por qué el vínculo con el ambiente matemático en el hogar. Voy a contarles sobre 3 estudios que hemos desarrollado con niños y niñas, padres, madres y educadoras en Chile. Y quiero terminar también con desafíos y proyecciones en el área de investigación. Yo creo que ese es un tema central porque nosotros cuando investigamos ciertas áreas siempre hay desafíos y aspectos que no se han cubierto. Yo creo que es central también con estudiantes de magíster y de doctorado poder discutir qué falta, hacia dónde debemos avanzar. Así que, para comenzar, quiero contarles por qué este foco en matemáticas tempranas. ¿Y qué son las habilidades matemáticas tempranas? Cuando nosotros hablamos de habilidades matemáticas tempranas, nos referimos a aquellas habilidades que los niños muestran antes de ingresar a primero básico. Habilidades como, por ejemplo, identificar números, contar, reconocer números escritos, ordenar números, comparar, pero también incluye aspectos como geometría, medición, datos.
Cuando hablamos de tempranas es porque son habilidades que todavía no están siendo desarrolladas tan fuertemente en un contexto escolar. Entonces, por eso hablamos de habilidades matemáticas tempranas. Ahora, eh, quiero contarles por qué este énfasis en estas habilidades. Y para eso, a mí siempre me gusta citar un estudio seminal en el área, que es un metaanálisis que hizo Greg Duncan, un economista en Estados Unidos, el año 2007, y en colaboración con otros colegas. Y lo que hicieron ellos es que analizaron los resultados de bases de datos secundarias. Cuando nosotros hablamos de base de datos secundaria y representativa, lo que estamos diciendo es que lo que trataron de hacer ellos es ver hallazgos, pero no dependiendo de una muestra en particular, sino hallazgos que podían ser interpretados a nivel nacional. Y el objetivo que persiguieron con este estudio fue ver cuáles eran los mejores predictores del desempeño académico de los estudiantes a lo largo del tiempo. Como un buen estudio de economistas con sus psicólogos y otros, incluyeron hartos controles, muchas variables, controlaron por muchos factores, y lo que encontraron en al menos 6 bases de datos representativas a nivel nacional es que fueron las habilidades matemáticas tempranas, aquellas habilidades matemáticas de los niños antes de ingresar a primero básico, el mejor predictor del rendimiento futuro. Y uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención de este estudio es que no solo el mejor predictor de matemáticas, sino que también el mejor predictor del rendimiento futuro en lectura. Entonces, hay algo con estas habilidades matemáticas tempranas que es central no solo para las matemáticas, sino que también para otras habilidades y para otras áreas del currículum escolar. A su vez, las habilidades matemáticas de los niños en la escolaridad también tienen consecuencias en términos de su trayectoria en la universidad, de, los, de sus aspiraciones profesionales y educativas, se vincula a si es que ellos deciden o no perseguir carreras STEM, e incluso hay estudios que muestran que las habilidades matemáticas de la población se relacionan con la movilidad social, con sus ingresos y con algunos indicadores de salud. Entonces, en síntesis, contar con ciudadanos, con personas que tienen habilidades matemáticas que les permiten desempeñarse en el mundo actual es central. Y aquí viene el tema. Entonces, si nosotros volvemos a cómo yo les contaba esto, cómo surge, hay diferencias ya al inicio de la escolaridad en matemáticas. Niños en kinder, antes de ingresar a primero básico, hay niños que les va mejor y hay otros niños que no les va tan bien en matemáticas. Entonces ya hay diferencia en esas áreas. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué pasa con estas habilidades? Y específicamente, ¿cómo están los niños en Chile? Si ustedes se fijan, acá les puse un ejemplo del CIMSE, pero nosotros podríamos mirar esto a nivel de CIMSE, a nivel de pruebas internacionales. A los estudiantes chilenos no les va bien en matemáticas. A niños y niñas en general les va peor que a sus pares de otros países de la OECD en pruebas internacionales. Y además existe una brecha de género en matemáticas, tanto en pruebas internacionales como en el CIMSE. Esa brecha de género significa que las niñas obtienen resultados inferiores a los niños en estas pruebas estandarizadas. No hay evidencia, no hay datos que muestren que esto se debe a factores biológicos o a diferencia entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando de proceso educativo y de socialización que generan diferencias en la manera en que a los estudiantes les va dependiendo de su género. Y en Chile además tenemos otra brecha central, que es la de nivel socioeconómico. Si ustedes miran este gráfico que incluye los puntajes de los niños y niñas en CIMSE de cuarto básico, se dan cuenta de que aquellos niños que pertenecen a grupos de nivel socioeconómico más alto tienen un rendimiento superior por a lo largo de una década y en comparación con aquellos niños y niñas que pertenecen a grupos de nivel socioeconómico más bajo. Entonces, sabemos que las habilidades matemáticas son centrales, pero también sabemos que en nuestro país hay brechas. Y así es como surge este interés por esta línea. Si las matemáticas son desiguales, si hay ciertos grupos los cuales están en cierta medida en desventaja en matemáticas, ¿qué podemos hacer? Y desde una perspectiva sociocultural, uno podría pensar, bueno, pensemos en
cuáles son los contextos donde estos niños y niñas están desarrollando las matemáticas antes de ingresar a la escolaridad. Y ahí es donde me quiero detener hoy día, que es el ambiente matemático del hogar. Desde una perspectiva sociocultural, el hogar es un contexto relevante para el aprendizaje. Si ustedes se fijan acá, este es un ejemplo de una mamá, en este caso estoy con mi hija, leyendo un libro. Si ustedes se fijan en este libro, no sé si se alcanza a ver, pero se llama Suficientes huevos, las grandes aventuras de los pequeños elefantes. Y es un libro que tiene foco en lenguaje matemático. ¿Qué significa eso? Que este libro, además de promover la interacción de la lectura entre una madre o un padre y su hija o hijo, favorece el desarrollo de las matemáticas. Este es un ejemplo de ambiente matemático del hogar. Pero hay otros elementos del ambiente matemático del hogar que vamos a conversar hoy día. En términos generales, los estudios muestran que las matemáticas tempranas se ven favorecidas en el hogar. Ahí yo puse tres referencias que son revisiones sistemáticas y metaanálisis que muestran que hay una relación moderada, pequeña, pero positiva entre lo que se hace en el hogar y el desempeño de los niños y niñas en matemáticas. Entonces, el ambiente matemático del hogar pareciera ser una oportunidad, una ventana de oportunidad para poder favorecer las matemáticas. ¿Qué es, en términos generales, el ambiente matemático del hogar? Incluye diferentes facetas. Y acá escogí un modelo que a mí me gusta mucho para explicar porque creo que es bastante completo. Hay otros que incluyen otros factores que son un poco más actuales, pero me gusta porque creo que este modelo es una buena descripción de diferentes componentes. El modelo de Elliott y Bachman. Estas autoras estaban interesadas en identificar qué factores desde el hogar podrían mediar la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento matemático. Recién conversamos de que hay brechas por nivel socioeconómico en el rendimiento matemático. Entonces, estas autoras sistematizaron información de otros modelos e identificaron tres grandes factores: cogniciones matemáticas, actividades matemáticas y habla matemática. Dentro de las cogniciones matemáticas, ellas definen las actitudes, las creencias y las expectativas. Y a continuación yo les voy a contar un poco más de qué se trata cada una de ellas con algunos ejemplos. En actividades matemáticas distinguen entre aquellas formales e informales y finalmente incluyen el lenguaje o habla matemática, que tiene que ver con estas conversaciones que incluyen números o que incluyen componentes asociados a un habla espacial. Entonces, partamos por las actitudes hacia las matemáticas. ¿Qué son las actitudes? En términos generales, los autores definen que las actitudes como el grado en que los padres, yo digo padres, pero en este caso me refiero a padres, madres, cuidadores principales, encuentran agradables las actividades matemáticas y si evitan o no situaciones relacionadas con las matemáticas. Y dentro de estas actitudes hay una que ha tenido bastante interés en los últimos años, que es la ansiedad matemática. Y la ansiedad matemática no solo en estudiantes, en este caso estoy hablando de ansiedad matemática de los padres, que se define como ese sentimiento de aprensión o miedo al involucrarse en actividades matemáticas. Y estas actividades matemáticas serían de distinto tipo, porque pueden ser actividades matemáticas asociadas a sí mismos. Cuando yo tengo que calcular el vuelto, cuando yo tengo que calcular la propina, ¿cómo me siento? O cuando yo tengo que hacer un ejercicio matemático o resolver una tarea, versus cuando tengo que apoyar a mi hijo o a mi hija en alguna actividad matemática. Entonces, ¿qué sentimientos, qué emociones generan estas situaciones y de qué manera eso se vincula con las actitudes que tienen los padres hacia las matemáticas? En general, la investigación ha mostrado que es un predictor negativo de la frecuencia con que realizan actividades matemáticas los padres con sus hijos. Y hay algunos estudios que incluso muestran que es un predictor negativo del desempeño también de los niños, aunque ahí los estudios son mixtos. En términos de creencias, entonces, para ir como sintetizando, cuando los padres tienen actitudes positivas o negativas hacia las matemáticas, se pueden involucrar más o menos en actividades con sus hijos. En términos de creencias,
hoy día voy a hablar de dos tipos de creencias. Lo primero son estereotipos de género y matemática. Los estereotipos son estas creencias que asocian ciertos atributos a un grupo social. En este caso, el estereotipo de género y matemática significa que se cree que las matemáticas pertenecen a cierto grupo. Los niños o los hombres son mejores para las matemáticas que las niñas. Ese sería un estereotipo de género y matemática. Y el autoconcepto matemático tiene que ver con el grado en que una persona se siente a sí mismo competente y se asocia con las matemáticas. Yo soy bueno para las matemáticas, yo puedo resolver un ejercicio de matemática confiado. Entonces, actitudes, hablamos de ansiedad matemática. Recién revisamos dos tipos de creencias. ¿Cuáles son las expectativas matemáticas? Que todo esto son componentes o facetas del ambiente matemático del hogar. Las expectativas matemáticas, en la manera en que las ha estudiado gran parte de la literatura de esta área, tiene que ver con preguntas como cuán importante los papás creen que es para que los niños lograr ciertos hitos matemáticos. Por ejemplo, ¿qué tan importante creen que es reconocer números impresos hasta el 100 antes de ingresar a la educación básica? ¿Qué tan importante creen que es resolver sumas simples? ¿Qué tan importante creen que es contar hasta 10? Las expectativas de los padres predicen la frecuencia de actividades matemáticas. En general, los estudios muestran que padres que tienen expectativas más altas se involucran en actividades matemáticas con mayor frecuencia que aquellos padres que tienen expectativas más bajas. Y también predicen las habilidades matemáticas de los niños. Eso significa que a mayor expectativa, estos padres también tienen hijos a quienes les va mejor en matemáticas comparados con otros niños cuyos padres tienen expectativas más bajas de las matemáticas. Entonces, vimos expectativas, vimos creencias, vimos actitudes. Y otro aspecto central que estaba en el modelo de Elliott-Bachman son las actividades matemáticas en el hogar, y que yo creo que es lo que ha recibido más atención en el área, que son aquellas acciones o interacciones que los padres llevan a cabo con sus hijos y que favorecen el desempeño matemático. Estas actividades en general se han clasificado en dos tipos: actividades formales o directas y actividades informales o indirectas. Y dentro de las formales también se identifican entre aquellas que son más básicas y avanzadas. Vamos a conversar sobre cada una de ellas a continuación. Vamos a partir con las actividades matemáticas formales. Estas actividades matemáticas formales tienen como objetivo enseñar habilidades matemáticas a los hijos o que los niños aprendan matemáticas. Eso significa que los padres o madres realizan esas actividades con el objetivo de favorecer las matemáticas. Y hay básicas o avanzadas. Las actividades básicas son básicas porque son esenciales, no es que sean simples, sino que podríamos decir que son como fundacionales. Están relacionadas con la representación e identificación de números, con qué frecuencia le enseño a mi hijo a reconocer números impresos, con qué frecuencia contamos, con qué frecuencia eh, reconocemos, identificamos los números. Y después están las prácticas avanzadas, donde también hay un foco en enseñar matemáticas, pero con un desafío mayor y que en general incluye operaciones numéricas. Promovemos que calcule, que lo animo a que haga sumas simples. ¿Con qué frecuencia hacemos eso en el hogar? Si ustedes se fijan, todos estos ejemplos que acabo de dar son actividades que son formales en el sentido que uno los podría asociar como un foco más escolar, pero que están desarrolladas en el hogar y que los padres se involucran en ellas con el objetivo de promover matemáticas. Pero luego están las actividades informales o indirectas, se llamaron inicialmente. Estas actividades no tienen el objetivo de enseñar matemáticas, pero los niños y niñas sí pueden desarrollar las matemáticas participando en ellas. Por ejemplo, si yo como mamá me siento con mi hija e hijo a jugar Monopoly, vamos a disfrutar ese espacio, vamos a jugar, pero no lo hago con el foco de voy a jugar Monopoly para que mi hijo pueda calcular el precio, contar el número de espacios que avanza con la ficha,
identificar en el dado los números. Lo hago porque me gusta jugar con ellos, porque lo paso bien o porque podemos disfrutar este espacio juntos. Pero en estas actividades sí hay matemáticas y sí se favorecen también, pero de una manera indirecta o informal, como llaman los autores. Otro ejemplo son cocinar. La receta dice 2 tazas de harina, 3 huevos, 1,5 tazas de azúcar. Entonces también estamos usando números, estamos midiendo en un contexto que no tenía como foco el aprendizaje en la matemática, al contrario, era un foco de cocinar, de disfrutar o de comer algo rico. Pero sí hay matemáticas y vamos a conversar un poco de cómo estas actividades igual favorecen el desarrollo de las matemáticas. Entonces esto nos lleva al modelo más conocido en el área sobre el ambiente matemático en el hogar. Si ustedes se fijan en esta figura que tengo acá a la derecha, aparece un modelo de literacidad abajo y uno de numerosidad o de matemáticas, como se le llama actualmente. Primero partió como Home Numeracy Model y hoy día se habla de Home Math Model. Si ustedes se fijan, lo que hicieron estas autoras, que son autoras clásicas en el área, Sherilyn Squarchuk, en compañía con Joan Lefebvre y otros, es que dijeron, bueno, hay una literatura de años en el área de literacia familiar. ¿Podemos pensar en un modelo similar en el área de matemáticas? Y esto es lo que hicieron. Entonces, identificaron ciertos factores que llamaron como factores de los padres que podían favorecer el involucramiento en actividades y el desempeño matemático, como en este caso las expectativas. Ellas hipotetizaron y encontraron que las expectativas de los padres se asociaban de manera positiva con las actividades que llevaban a cabo. Y por otra parte, las actitudes de los padres favorecían el desempeño en tareas matemáticas simbólicas y no simbólicas. Entonces, con este modelo, nosotros en Chile pensamos, bueno, ¿será posible extender este modelo a los niños y niñas chilenos, a la población chilena, a grupos chilenos, muestras? Y eso es lo que les voy a contar ahora. Nosotros llevamos a cabo diferentes estudios a lo largo del tiempo, de manera a poder ver de qué manera nosotros podemos usar modelos con otras variables nacionales y cómo esto funciona en Chile. Y lo que a mí más me interesaba era ver si es que efectivamente la manera en que los padres, madres se involucran en matemática en el hogar se vincula de alguna manera al desempeño de los niños y nos permite pensar en una oportunidad, una ventana de oportunidad para desarrollar estas habilidades que son tan cruciales para el desempeño posterior. Entonces, les voy a presentar 3 estudios chilenos. En el primer estudio, lo que hicimos es que evaluamos un modelo para explicar la relación entre el ambiente del hogar y los resultados matemáticos de los niños en pre-kinder. En términos muy breves, expandimos el Home Numeracy Model que se desarrolló con datos canadienses. Eso no se les conté. Que este estudio, el anterior cuando yo les contaba del Home Numeracy Model, se desarrolló con datos canadienses y es por eso que me encuentro en este minuto en Canadá trabajando con esta autora. En el estudio 2, investigamos no solo la asociación, sino que queríamos ver si había una asociación longitudinal y si es que este ambiente matemático del hogar predecía no solo el desempeño, pero también el crecimiento de la habilidad. O sea, cuánto avanzaban los niños en su aprendizaje durante este tiempo. Y en el estudio 3, el estudio 1 y 2 pertenecen al mismo proyecto de investigación, son los mismos niños que lo evaluamos en diferentes tiempos. Y el estudio 3 es una muestra distinta donde examinamos el ambiente matemático del hogar de madres y padres. Y esto lo enfatizo porque lo vamos a conversar más adelante, pero la mayor parte de la investigación en ambiente familiar usa a participantes mujeres, la mayoría incluye a madres como participantes. Y a nosotros nos interesaba saber, bueno, ¿y cuál es el rol de los padres también? O sea, madres y padres. Y esto además es único porque la mayoría de los estudios se enfocan en un solo participante de la familia. Nosotros nos interesó recolectar datos en los dos. Y les puedo contar un poco
sobre los desafíos que eso implicó en términos de recolección de datos, porque yo creo que eso también es un aprendizaje. Y ahí nosotros examinamos el ambiente matemático del hogar de madres y de padres y las creencias de género, de madres, padres y también de los educadoras y educadores de los niños participantes. Entonces voy a partir con los resultados, voy a contarles el primer estudio, el segundo, el tercero y voy a sintetizar los hallazgos en Chile. Entonces, en este primer estudio, como les contaba, evaluamos el Home Numeracy Model en una muestra de niños chilenos. Estos eran niños chilenos de prekinder, que los reclutamos en 7 escuelas de la región metropolitana. La mayoría de los participantes, de los padres, eran madres. Teníamos un porcentaje menor de otros cuidadores principales, pero la mayoría son madres. Y lo que hicimos es que adaptamos el Home Numeracy Model al español. Esta fue una colaboración con mi colega mexicana Carolina Jiménez Lira, con ella, que usó este instrumento en México. Con ella trabajamos en la adaptación de este instrumento a México y a Chile. Y esa versión fue la que nosotros usamos para evaluar el ambiente matemático del hogar, que incluimos expectativas, que eran como qué tan importante creen que es que los niños logren ciertos hitos antes de ingresar a primero básico, actividades, con qué frecuencia se involucraban en ciertas actividades básicas y avanzadas formales, y también actividades informales. Ahora, en actividades informales, yo no lo especifiqué, les conté que era, le di algunos ejemplos, les conté que era involucrarse, por ejemplo, en juegos de mesa, cocinar, también bordar, usar la matemática en otros contextos. Nosotros usamos un proxy para medir esto, que es cuánto conocían los padres ciertos juegos de mesa que incluían números. Y también inventamos algunos juegos que no existían e incluimos algunos juegos de lenguaje, como por ejemplo Scrabble, e inventamos unos juegos con nombres que parecían bastante reales, lo piloteamos y logramos un índice de conocimiento de los juegos como un proxy de qué tanto se involucraban en esta actividad. En los niños evaluamos diferentes habilidades y aquí no va a quedar toda la información, así que la pueden revisar y también están los links, los artículos, pero me gustaría que tengamos presente que evaluamos matemáticas en 2 tiempos. Entonces, al momento del inicio del estudio, evaluamos las matemáticas tempranas. Conteo, hasta qué número los niños contaban, si identificaban números y si lograban, si tenían un principio de cardinalidad, es decir, que el último número de la secuencia de conteo corresponde al grupo, al set, al inicio de prekinder. Y luego, cuando terminaron prekinder, evaluamos también su desempeño, pero con otras medidas. Y ahí incluimos ciertas medidas de matemática simbólica, no simbólica, y una medida de rendimiento general de problemas aplicados. Voy a mostrarles los hallazgos con 2 focos. Primero me voy a enfocar en la parte del ambiente matemático del hogar y luego vamos a ir a la predicción de las matemáticas. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros lo que hicimos en esto, hicimos modelos de ecuaciones estructurales en cada caso y queríamos ver si, como se hipotetizó en el modelo original, si las actitudes y las expectativas se relacionaban con las actividades de los niños y a su vez si estas actividades predecían el rendimiento de los niños. Y nosotros incluimos nivel educacional porque, como partí diciendo en la presentación, en Chile hay brechas por nivel socioeconómico y una de las maneras de medir nivel socioeconómico es a través del nivel educativo mayor alcanzado por los padres. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que efectivamente las actitudes se asociaban de manera positiva con las actividades. Eso significa que padres que tenían actitudes más positivas reportaban realizar con mayor frecuencia actividades formales avanzadas. Aquellos padres con mayor educación se involucraban conocían mayor número de juegos o se involucraban en actividades informales y también reportaban realizar con mayor frecuencia actividades formales avanzadas. En términos de las expectativas, y por supuesto el nivel educativo asociado a la habilidad en matemáticas temprana. Ahora sí, en términos de las expectativas, estas expectativas se asociaron de manera positiva con ambos, con actividades formales básicas y actividades formales avanzadas. Eso significa que
los padres que creían que era importante que sus hijos lograran ciertos hitos, reportaban realizar actividades con mayor frecuencia, básicas y avanzadas. Entonces, en términos generales, logramos encontrar patrones similares a los reportados por el modelo original. Ahora nos interesaba ver si es que estas actividades predecían el rendimiento más allá de estas habilidades tempranas. Y nos vamos al segundo. Entonces, voy a presentarles los resultados con foco en las actividades. Lo que aparece a la derecha son nuestras tareas matemáticas y esta primera diapo de resultados con tareas matemáticas se enfoca en tareas matemáticas que tienen componentes no simbólicos. Eso significa que uno esperaría como que las actividades informales se vinculen con aquellos elementos no simbólicos que no tienen tanto foco escolar. ¿Y qué es lo que encontramos? Las actividades informales sí predecían la aritmética con objetos, en el fondo era como resolver operaciones aritméticas pero sin usar números a través de objetos, y la comparación de magnitudes no numéricas. A su vez, las habilidades matemáticas tempranas también predicen el rendimiento posterior. Y esto está en línea. Uno esperaría efectivamente que las habilidades matemáticas tempranas sean la base para seguir adquiriendo las matemáticas, pero lo que a nosotros nos interesa acá mostrar es que controlando por ese rendimiento inicial, los niños que están expuestos a más actividades informales tienen mejor rendimiento al finalizar prekinder. ¿Qué pasa ahora con un foco en las actividades formales? El mismo modelo anterior, pero con resultados matemáticos que tienen fuerte componente simbólico, comparación de números y estimar en una línea numérica la posición de un número. Y acá, ¿qué encontramos? Que son las actividades formales avanzadas las que predicen la estimación de la línea numérica, no las básicas. Y eso me interesa enfatizarlo, porque en este caso tenemos que las habilidades matemáticas tempranas predicen el rendimiento posterior, pero en términos de actividades en el hogar, son las actividades formales avanzadas, aquellas que implican operaciones. Y por último, tenemos este outcome, este resultado que era resolución de problemas aplicados. Resolución de problemas involucra elementos más complejos y combina elementos simbólicos y no simbólicos. Entonces nosotros esperábamos incluir ambas actividades y encontramos resultados en esa línea. Las actividades formales avanzadas predicen resolución de problemas de manera positiva, pero aquí hay algo súper interesante y es que las actividades formales básicas predicen el rendimiento, pero lo predicen de manera negativa. Nosotros tenemos alguna hipótesis, pero lo que creemos en este caso es que los padres ajustan. Probablemente hay niños a los cuales todavía no manejan ciertos conceptos o les cuesta algunos elementos matemáticos, entonces los papás a lo mejor se enfocan en aquellas actividades que son un poco más fundacionales y básicas. Pero en este caso, también las actividades informales predicen el rendimiento matemático. Y las habilidades iniciales también. Entonces, en síntesis, los padres con actitudes matemáticas más positivas, con mayores expectativas, reportan mayor involucramiento en actividades formales. A su vez, las actividades formales avanzadas predicen estimación en la línea numérica, resolución de problemas, y las informales también predicen resolución de problemas, comparación de números y aritmética no simbólica. O sea, las actividades formales avanzadas y las actividades informales parecieran favorecer el rendimiento de los niños. Y digo parecieran porque no tenemos un modelo causal para poder asegurar esa relación, pero están asociados positivamente y hay una temporalidad también con los estudios. Ok, ahora, eso fue de inicio de prekinder a fines de prekinder. ¿Qué pasa si seguimos a estos niños hasta fines de kinder, un año después? Y eso es lo que hicimos con este estudio. Evaluamos a los niños aproximadamente 2 años después de que evaluamos las actividades matemáticas en el hogar. Logramos seguir a 368 de los niños iniciales y evaluamos su desempeño en kinder en varias tareas.
No me voy a detener en la especificidad de las tareas porque quiero que se queden con la idea general de cómo esto se asocia, porque ya avancé de manera lenta con el inicial y ahora nos vamos a ir de una manera un poco más rápida. Y acá, si ustedes se fijan en las líneas que están marcadas de manera más intensa, muestra que estas actividades avanzadas y las actividades informales se asocian de manera positiva con el crecimiento en habilidades de comparación no simbólica. Si miramos habilidades simbólicas, encontramos un patrón similar, pero solamente con actividades formales avanzadas. Y esto es teniendo en cuenta el rendimiento de los niños al inicio, en la misma tarea. Por eso hablamos de crecimiento. Y cuando consideramos fluidez aritmética, tenemos nuevamente ambas, actividades informales y actividades formales, pero avanzadas. En resumen, cuando hablamos de el crecimiento o la asociación longitudinal de estas habilidades, podemos decir que el ambiente matemático del hogar sí se asocia al desarrollo de las habilidades matemáticas tempranas. Las habilidades matemáticas tempranas sí predicen crecimiento en las habilidades de los niños, las actividades matemáticas, y son las formales avanzadas y las informales las que parecieran tener una mayor relación. Entonces, lo que hacen los padres en el hogar es relevante al momento de ver cómo estos niños ingresan al sistema escolar en el desempeño de matemática. Y cuando hablamos de desempeño de matemática, tenemos que pensar que estas habilidades matemáticas son habilidades también que le abren puertas para otras materias dentro de su desarrollo escolar. Ok, yo les contaba al inicio que la mayoría de los estudios, incluyendo el que les presenté recién, involucra en su mayoría a madres. A nosotros nos interesó, bueno, ¿qué pasa si involucramos a madres y padres? ¿Encontraremos los mismos patrones? ¿Harán lo mismo? ¿Las asociaciones serán las mismas? ¿No había estudios internacionales que incluyeran a madres y padres? Actualmente hay un par que incluye a padres en contextos en Asia, pero hay muy pocos que involucran a madre y padre. Nosotros lo que hicimos en estos casos fue visitar 180 hogares. Visitamos 180 hogares, coordinar la recolección de datos con madre y padre fue un desafío y nos tomó meses, hartos meses, muchos evaluadores, coordinación, coordinadora de terreno y varios evaluadores, porque agendar horarios y lograr que estuvieran ambos presentes fue bien complejo. ¿Qué hicimos? Estos eran niños de kinder, de 8 escuelas, también de la región metropolitana. Medimos expectativas, actitudes y en este caso agregamos otro elemento, estereotipos de género y autoconcepto matemático. ¿Qué encontramos? Y acá les voy a presentar este modelo. Yo lo simplifiqué para esta presentación, pero si les interesa el modelo completo está en el artículo publicado. La parte de arriba, la que está en color gris oscuro, corresponde a madres y la parte de abajo en azul corresponde a padres. Si ustedes se fijan en ambos, en madres y padres, medimos expectativas, medimos ansiedad, actividades y en los niños, esto ya lo he puesto otro color, pero en los niños medimos desempeño matemático. Entonces queríamos ver si las asociaciones que encontrábamos antes se daban en ambos grupos. ¿Qué encontramos? Las expectativas matemáticas predecían actividades matemáticas en las madres, madres que tenían expectativas más altas sobre lo que se esperaba que su hijo lograra para poder avanzar bien en primeros básicos, eran madres que también reportaban más actividades matemáticas y en los padres también. Padres con mayores expectativas reportaban involucrarse con mayor frecuencia en actividades matemáticas. Ansiedad matemática. Madres con mayor ansiedad matemática reportaban involucrarse en menos actividades matemáticas. Esta es una relación negativa. O dicho de otra manera, madres con menor ansiedad hacían más matemáticas. Y en los padres encontramos el mismo patrón. Padres con mayor ansiedad matemática reportaban menor involucramiento en actividades matemáticas. Ahora, queremos saber si es que estas actividades que reportan madres y padres predicen el desempeño. En madres
encontramos la misma relación. Actividades matemáticas predicen de manera positiva el desempeño matemático. Sin embargo, en los padres no encontramos esa relación. Lo que, si ustedes se fijan, el patrón era similar, pero la predicción fue distinta. Entonces, en síntesis, las expectativas de madres y padres predicen su participación en actividades. Los madres y padres que presentan menos ansiedad reportan hacer más actividades matemáticas en el hogar. No lo dije, pero nos enfocamos en las actividades avanzadas, que fueron las que resultaron mejor predictor del desempeño. Y las actividades matemáticas que reportan las madres son las que predicen las habilidades de su hijo al final. En términos de sus creencias. Y este es un resultado que a mí no me gusta contar, pero a la vez es importante que lo tengamos claro, porque madres y padres tenían estereotipos de género que asocian la matemática al género masculino. Y también los niños. Nosotros lo medimos de manera implícita y explícita. Y lo que encontramos es que madres, padres y, como ustedes lo van a ver además, abajo también en la próxima diapositiva, educadoras y profesores sostienen estereotipos de género. O sea, creen, aunque sea implícitamente, que las matemáticas, que los niños y hombres son mejores para las matemáticas. También había diferencias por nivel socioeconómico. Aquellas madres de nivel socioeconómico más bajo tenían un estereotipo de género más pronunciado en comparación con mamás de otro nivel socioeconómico. Medimos también a los profesores y educadoras de estos niños y encontramos que ellos también tenían un estereotipo de género matemático que asocia las matemáticas al género masculino. Ahora, es interesante porque la mayoría son mujeres y además tenían una mayor identificación con la lectura que con la matemática. Acá me interesa mencionar de que los niños tenían estereotipos y estudios en otros países también muestran estereotipos de género de los niños, pero no tan tempranamente como en kindergarten como en nuestro estudio. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos 3 estudios chilenos? Lo primero es que el ambiente matemático del hogar sí se asocia al desarrollo de las matemáticas tempranas. Las expectativas de los padres se asocian a la frecuencia con la que se involucran en actividades en el hogar. Una menor ansiedad matemática de los padres se asocia a una mayor frecuencia de actividades. Las actitudes predicen estas actividades matemáticas también. Y las actividades matemáticas formales y las informales, pero de las formales las avanzadas, predicen matemáticas tempranas y crecimiento en estas habilidades. También hay factores relacionados con la escuela que nos ayudan a interpretar estos resultados, pero el ambiente matemático del hogar pareciera tener un rol en cómo los niños llegan a primero básico respecto de matemáticas. Entonces, para terminar mi presentación, me voy a enfocar en un par de desafíos y proyecciones a partir de estos hallazgos y otros que tenemos en el área. El primer desafío tiene que ver con enfocarse en medición. Una de las cosas que nosotros necesitamos es comprender mejor los mecanismos que subyacen a a las asociaciones entre las interacciones entre padre e hijo y resultados matemáticos. Necesitamos, por ejemplo, clarificar la direccionalidad de las asociaciones y para eso uno de los grandes desafíos que tenemos en el área es el uso de diferentes métodos. Yo hoy día les presenté 3 estudios que estaban basados en cuestionarios de autorreporte, pero también tenemos estudios con entrevistas y con observaciones en contextos naturales que no los presenté hoy día, pero que complementan estos hallazgos. Es necesario contar con estudios longitudinales y contar con estudios longitudinales donde no se mida solamente a los niños en términos longitudinales, sino también el involucramiento parental en términos longitudinales. Se asume en el área de que este involucramiento es estable, pero es interesante ver cómo varía. Hay estudios recientes, cualitativos, están los estudios de Avi Cajun del 2017, pero me interesa mucho el del 2024 con niños mexicanos y niños en Cuba, que muestra que los padres reportan involucrarse en matemáticas a través de entrevistas. Muestran de manera específica cómo se involucran en rutinas y cómo usan el contexto cotidiano y sus rutinas diarias para involucrarse en matemáticas. Nosotros tenemos un artículo con entrevistas semiestructuradas que realizamos con padres
de niños de 4 años acá en Chile, de jardines infantiles que existía, de Junji, y encontramos patrones similares, encontramos algo bien importante, que a los padres les cuesta ver matemáticas. No las reconocen fácilmente, pero sí hacen matemáticas. Hacen matemáticas en distintos contextos y usan su escaso tiempo con los niños para involucrarse en matemáticas, a través del el ir a dejar el jardín, durante la comida, en el baño, al vestirse, etcétera. Otro aspecto central en la medición es que necesitamos desarrollar intervenciones controladas para poder establecer esta direccionalidad de la asociación. El segundo desafío tiene que ver con modelos teóricos. Hay modelos existentes, pero estos modelos necesitan considerar otros factores, la edad de los niños. El sistema escolar varía por país. Hay niños que están en el sistema escolar desde mucho antes que en otros. La manera en que los niños aprenden en educación inicial es distinta en los contextos. Necesitamos involucrar diferentes grupos culturales, incluir varios ecosistemas. Nosotros acá, yo hoy día he hablado de la familia, de la escuela, pero nos faltan otros grupos centrales, la comunidad, el vecindario, etcétera. También, y como plantean en este artículo de revisión con comunidades latinas en Estados Unidos, es central reconocer la manera en que las familias se involucran en matemáticas y que no necesariamente van a estar recolectados a través de cuestionarios que usamos de otros países. Entonces es importante reconocer esas oportunidades y desarrollar modelos culturalmente relevantes. Yo también incluyo ahí los modelos recíprocos y cuando digo esto me refiero a medir involucramiento parental y desarrollo de los niños a lo largo del tiempo con crecimiento o evolución de ambos factores. Hay desafíos en esto, necesitamos considerar diferentes poblaciones. eh, con Daniela y otra colega, con María Genarea, tenemos un artículo en prensa que justamente aborda estos temas, la necesidad de involucrar grupos distintos y de valorar la diversidad en la manera en que nosotros entendemos la parentalidad y el desarrollo y el impacto que puede tener el desarrollo de los niños. Necesitamos incluir muestras diversas, no solo entre grupos, sino también dentro de un grupo, de manera de poder mirar esa variabilidad intragrupo, intergrupo, a lo largo del tiempo. Yo creo que el concepto no lo incluye acá, pero el concepto de variabilidad es crucial en esta área. Y un desafío que yo sumo es que necesitamos pensar en otros modelos de familia, incluir a familia extendida, familias con diversa estructura, el rol de los hermanos. En estudios mexicanos, en el estudio aparecía el rol de hermanos y de los abuelos en el desarrollo de las matemáticas. Entonces, es central involucrar a otros cuidadores también. Para terminar, dos desafíos. Una manera de avanzar un área de investigación o desarrollar estudios es colaborar con otros. Y aquí es central establecer, promover y avanzar en colaboraciones interdisciplinarias, internacionales, con otros colegas, de manera de poder tener una mejor comprensión de la naturaleza y la calidad del ambiente matemático del hogar. Y acá yo les puse un ejemplo de un artículo que los invito a leer, que está publicado en el Journal of Numerical Cognition, que resume el esfuerzo que hicimos un grupo de colegas. Nos sentamos, participamos en una conferencia virtual, esto fue en contexto de pandemia, no estaba pensado en contexto de pandemia, iba a ser presencial, pero terminó siendo online, donde nos sentamos y discutimos sobre el área. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nos falta por saber y hacia dónde deberíamos ir? Y tuvimos perspectivas distintas, colegas de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, con diferentes tradiciones, y esto enriqueció la discusión. Entonces podemos pensar de manera colectiva hacia dónde ir. Abajo también le muestro otro artículo liderado por Alexa Ellis, en el cual tuve el privilegio de participar también, donde analizamos datos de todos los países que participaron en la evaluación TIMSS y cómo los reportes de los padres de matemáticas se vinculan de manera positiva con el rendimiento de los niños en cuarto básico en los diferentes países, con variabilidad entre los países, pero al final hay una asociación positiva. Por último, y no de menor importancia, el vínculo con educadores y padres.
identificar formas de manera de que esta colaboración sea más activa, de qué manera poder colaborar y favorecer el desarrollo de los niños a través de estos vínculos. Las familias sí hacen matemáticas y es importante y central que las aulas de educación parvularia, que las educadoras ya consideren lo que ya hacen en el hogar como parte del trabajo. Uno de los desafíos que nos queda y que a mí me encantaría es que finalmente con esto podamos impactar de alguna manera las políticas públicas o intervenciones que se hacen en el área. Sabemos que las matemáticas son centrales, estos estudios muestran con datos locales que esto también es central en Chile y además que el ambiente matemático del hogar sí permite el desarrollo de habilidades matemáticas central, lo cual es central no solo a nivel internacional, sino que también en este contexto. Para cerrar, ahí se quedó. Quería agradecer a un tremendo equipo con el cual trabajo, que gracias a ello he podido llevar a cabo los estudios. Me faltan varios colaboradores internacionales, pero la mayoría de ellos, de los nacionales, está acá o en las publicaciones que he citado. Así que muchas gracias. Súper, Marinés, muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy interesante. Bueno, yo soy mamá, así que para mí ha sido supremamente interesante la charla y he sacado varias información para poder aplicar con mi hijo, pero bueno, en este momento me gustaría invitar a las personas que nos acompañan como público en este momento online para que nos presenten sus preguntas o comentarios, puede ser a través del chat o de la casilla de preguntas y respuestas. También si quizás alguien tenga alguna inquietud en la que prefiera explayarse un poco más, igual me lo puede indicar por el chat y le puedo dar como privilegios de moderador para que pueda abrir su micrófono. Yo mientras tanto tengo un comentario, como comentario pregunta. Primero, muchas gracias, Mariene. Es interesante ver como todo este camino y veo que también te enfocaste en una serie de estudios de los varios que tú tienes. Entonces, quizás nos puedes dar como una miradita, tal vez sin profundizar mucho, en tu estudio que estás haciendo ahora respecto al lenguaje matemático Mm. y creo que también al comportamiento, ¿no? ¿Cómo era? Tienes algunos como sistemas de codificación que permiten también ser aplicados a observaciones. Sí, gracias. Gracias, Daniela. La verdad es que pensé en qué incluir y qué mostrar y preferí optar por aquello, sintetizar los artículos que estaban publicados, pero efectivamente nosotros estamos en este minuto eh, trabajando en el análisis de las acciones y el lenguaje matemático que realizan principalmente madres, pero con infantes. Y aquí me gustaría destacar varias cosas. Lo primero es que yo les contaba que dentro del ambiente matemático del hogar estaban las actividades, las creencias, lo que llaman cognición en matemáticas, las actividades matemáticas y está el habla matemática. Y el habla matemática se ha estudiado principalmente con niños de entre 3, 4 y hacia adelante. Hay un par de estudios recientes con niños más pequeños em, y que muestran que sí hay interacciones que involucran matemáticas. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir un paso más allá y con datos de un estudio longitudinal de tremenda envergadura liderado por María Narea, que tiene datos de aproximadamente 600 díadas de madres, principalmente madres y un par de abuelas, madres y sus niños. Nosotros codificamos esas interacciones. Interactuaron 10 minutos, los grabaron, interactuando 10 minutos, desarrollando 3 tareas que son como juegos que se hacen en esta edad. Por ejemplo, esto es un protocolo que se usa mucho en investigación, con una caja registradora, con un libro sin palabras y con un juego de cocina. Lo que nosotros hicimos fue transcribimos esas interacciones y codificamos sus interacciones en términos de acciones matemáticas. Acciones matemáticas, pensando en que igual miramos también lenguaje, pero son niños de en promedio 13 meses, que el lenguaje no lo tienen, lenguaje expresivo, no lo tienen tan desarrollado, entonces, pero sí las madres se comunican con ellos y realizan acciones matemáticas. Nosotros en este minuto estamos analizando los datos, los presentamos en conferencia y ahora estamos trabajando en el artículo y lo que hemos encontrado es que
aquellas madres que llevan a cabo más acciones matemáticas, sus hijos también muestran más acciones matemáticas. Y acciones matemáticas tienen que ver con indicar cantidades, tienen que ver con juntar conjuntos. Y este sistema de código lo desarrolló una estudiante de doctorado que en este momento está afuera, Fernanda Ahumada, y ella es la que lideró esta codificación. Por supuesto, con varios codificadores, logramos confiabilidad, lo cual no es fácil con videos y con infantes que además no expresan. Y lo que hicimos fue como entonces encontramos. Punto uno, había variabilidad. O sea, hay familias, hay madres, diadas, que hacen más que otras, hacen diferentes tipos de cosas, pero las que hacen más, sus hijos, la guagua en este caso, también hacen más. Lo que estamos haciendo ahora, además, es ver cuando hacen, si es que estas acciones matemáticas involucran habla matemática. Y ahí lo tenemos todavía en términos muy gruesos, pero habla matemática, no hay habla matemática, hay indicaciones de lugar y otro tipo de habla. Y lo que hemos encontrado es que no necesariamente las acciones van acompañadas de habla matemática. O sea, hay habla matemática en situaciones donde hay acciones matemáticas, pero hay acciones matemáticas también sin habla matemática. Entonces también es una ventana de oportunidad de pensar, no es solo lo que expresan a través del lenguaje, sino también a través de su acción. Lo que nos queda en este proyecto es ver si es que se asocia con el desarrollo de cognitivo. En este caso, como son tan pequeños, lo que medimos es más desarrollo cognitivo que tema específico matemático. Bueno, yo tengo una preguntita asociada, digamos, a este tema de las habilidades matemáticas y el uso de la tecnología. No sé cómo crees tú en tema de proyección, cómo crees que la tecnología pueda jugar un rol quizás en el desarrollo de estas habilidades matemáticas tempranas, o qué herramientas quizás puedan llegar a ser útiles, prometedoras, o quizás no, no sé, como en ese contexto. Sí, qué buena pregunta. Tengo un par de ideas. Lo primero es que efectivamente los padres usan tecnología y algunos juegos educativos con matemáticas. Nosotros en Chile tenemos un contexto distinto a otros países que tienen programas educativos bien enfocados a matemáticas. Por ejemplo, en the UK, en el Reino Unido, hay programas televisión abierta con foco en matemáticas en niños muy pequeños, que son bien enriquecedores. Y los papás reportan efectivamente que sus hijos ven estos programas. Nosotros en México, con estudios de México y Cuba, los padres señalan como esta aprensión de la tecnología, como este temor, pero a la vez lo ven como una posibilidad para interactuar. Entonces, pareciera que es un recurso que tiene potencialidades. Y acá viene lo que les quería contar, que este es un estudio que ya tiene varios años, pero hay un estudio muy, muy interesante con una aplicación que se llama Bedtime Math, que no sé si la conocen, pero en el fondo es una. A propósito, esto surge en la misma lógica del tiempo familiar de lectura. Es común que a la hora de acostarse leamos un cuento, hagamos una actividad como familia. Entonces, el equipo, la gente interesada, los investigadores interesados en matemáticas, pensaron, bueno, ¿cuál puede ser un equivalente? ¿Qué es un equivalente a este tiempo de lectura familiar? Y hay una aplicación que se llama Bedtime Math, que creo que tiene además en español, tiene una adaptación en español, que lo que hace es que envía, le envía o se activan ciertos problemas matemáticos dependiendo de la edad y funciona como un juego matemático al momento de acostarse. Entonces, y hay un artículo que es súper interesante que está publicado en la revista Science que muestra que tuvo un impacto. Hicieron un estudio controlado y compararon con aquellos que no jugaron y que sí hay un impacto en el desempeño matemático de los niños, aquellos padres que se involucraban con sus hijos con mayor frecuencia en esto. Entonces, la tecnología, por supuesto, eh, tiene muchas posibilidades. Hay programas educativos, hay juegos educativos y esto yo creo que es una excelente manera de pensar en la tecnología como una herramienta. Hay otros estudios que usan también a veces el WhatsApp como intervenciones y que envían mensajes a las familias para recordar ciertas cosas, para contarles sobre el rol de las matemáticas. eh,
para favorecer también su autoconcepto, su confianza en las matemáticas, y que pueden ser capaces de involucrarse en algo matemático con sus hijos, que yo creo que eso también es una posibilidad y que a mí me encantaría avanzar en un estudio serio. Súper, María Inés, muchísimas gracias. Ahí les dejé el enlace de la aplicación que justo Sí, ya lo mencionaste por si bajé. alguien del chat, yo también lo voy a bajar, así que, bueno, nuevamente igual invitamos a los chicos del chat. La Karin menciona y agradece por la charla, que es muy importante, así que ahí te dejo el comentario. Igual invitamos al resto de los participantes a que nos comenten quizás sus impresiones también respecto a la conferencia. No hay que ver, o sea, sí hay que ver, pero estoy revisando la aplicación y no tiene relación con un libro que hay de matemática para las buenas noches o algo así. Me parece como la gráfica, que parecía. No lo sé, fíjate. mm, ya voy a ir a buscar el libro que tengo porque me pareció como que, y es como bien parecía la idea. Ahora, Ya, no. el equipo que está a cargo, este era un equipo de la Universidad de Chicago que hizo el estudio de esta intervención con esta aplicación, también tiene un trabajo súper, súper interesante. Hay un libro, que ahora que estoy acá, además tengo a la autora al lado, que habla también como una intervención con libros en matemáticas, como en términos de ansiedad matemática con los niños, cómo trabajar estos temas. Ah, Y hay intervenciones también con libros como el que yo mostraba en esa foto cuando estaba con mi hija leyendo ese libro. Eso es parte de una intervención también con familias. Entonces, hay, yo hoy día me enfoqué en estudios correlacionales porque son los que hemos hecho en Chile. En Chile no contamos con intervenciones todavía, pero hay intervenciones bien interesantes con juegos, con libros, con rutinas, de manera de que las matemáticas se tienden a pensar de manera muy escolarizada. Y una de las cosas centrales, bueno, esto lo tiene muy claro la educadora de párvulos, es que las matemáticas se pueden aprender también jugando y conversando, leyendo. Pero sí, yo aquí sí creo que es central que también haya cierta intención. No todo puede ser incidental. Y tiene que haber intención en promover estas habilidades desde temprano, independiente del género del niño, etc. María Inés, disculpa, te pregunto, si es que llegase a haber interesados posteriormente, digamos, a este coloquio, que manifestaran interés, ¿les puedo reenviar tu correo para Por que entren en supuesto. contacto contigo en Por caso supuesto, y de? no sé si lo dejé en la presentación, pero encantada de que me escriban y poder conversar un poco más de esto, compartir las publicaciones o una conversación. o avanzar en No, el sí, estudio de los papás. O avanzar, Porque sí. nosotros Ah, tenemos transcripciones de juegos de papás y mamás. Podríamos ver ahí cosas, así que si a alguien deberíamos, ¿no? Sí, lo tenemos le parece pendiente. interesante, lo tenemos pendiente, nos ya, faltan manos y cabezas nomás, pero está. Es ya, que perfecto. eso es Entonces lo que queda, pasa mucho en investigación, que uno tiene ideas, tiene hartas cosas, pero al final hay que priorizar por uno. Pero eso está en carpeta. Está Yo en creo que carpeta. una de las cosas que ocurre es que ya que se piensa que las matemáticas, o los hombres son mejores que las matemáticas, los niños son mejores que las matemáticas, también hay que aprovechar y sacar partido a madres y padres en el involucramiento de las matemáticas. Así que estoy contigo en esa, María. ya, está súper aquí. Entonces, a todos los chicos que nos acompañen, queda abierta la invitación a participar o, no sé, liderar algún estudio acá con este par de investigadoras que son tremendas en el área. Así que eso, bueno, voy a revisar nuevamente el chat, creo que no tenemos más preguntas. Así que, bueno, por mi parte, Marinés, yo te agradezco por venir al coloquio y por traernos este tema tan interesante, en donde siento que hay mucho por aportar y ojalá que de aquí salgan muchos futuros investigadores que puedan generar aportes desde la perspectiva chilena, obviamente. Muchas gracias por la invitación y quedo muy atenta por si alguien desea seguir esta conversación. Ya, súper bueno. Gracias a todos los Muchas participantes y nos gracias vemos en un futuro coloquio. Gracias, adiós. disfruta de Canadá. Sí, disfruta. Chao, chao. Gracias, adiós.